Buenas, soy Cristian, estamos en la asociación Centromoto y estamos con una Kymco Super DIN 300. Le vamos a cambiar el aceite. Tenemos el tornillo este 17 y lo aflojamos. Con la misma llave esta que tenemos con el vaso, podemos aflojar aquí un poquito. Cogemos el tornillo con el dedo y quitamos y no nos manchamos para nada. Y lo dejamos un buen rato ahí a que se vacíe entero. Si queremos luego unas malas podemos volcarla incluso para nuestro lado para que salga todo entero. Yo le he puesto el tapón ya porque por otro lado tiene también para sacarle el aceite y para que veáis bien cómo se cambia por un lado o por el otro. Que aquí normalmente es mucho más pringoso porque nos vamos a llenar las manos. En este lado está el filtro, le sacamos la tapa, la volcamos para que se vacíe. El filtro lo quitamos. Este es nuevo que no parezca porque se me ha manchado un poco de aceite, pero ponemos la apertura para arriba. Porque por abajo está tapado, entonces tiene que estar por abajo tapado y arriba el agujerito para que circule el aceite. Volvemos a enroscar y con una 24, que no sé si lo he dicho antes, le damos un buen tirocito y apretamos. Os dejaré un enlace del filtro que es aquí abajo en la descripción por si queréis comprar el filtro. Que no os liéis y que os venga el que tiene que venir, ¿vale? Vamos a aflojar el tapón para empezar a llenar. Yo le voy a echar de entrada 1 litro. A ver qué es lo que dice. Porque la cantidad que lleva esto exactamente no lo sé. Entonces le echamos 1 litro, comprobamos y le vamos echando más. De todas maneras hay que arrancarla para que llene el filtro de aceite. Marca la mitad, pero vamos a hacer una cosa. La vamos a arrancar para que el filtro de aceite se llene, para poder tomar la medición bien, porque si no no estamos haciendo nada. Le damos hasta que la luz de aceite se apague. Se le ha apagado la luz de aceite y la vamos a dejar un ratito que repose el aceite para que baje otra vez abajo para poder medirlo bien. Ahora mismo ni toca, o sea que vamos a esperar un poquito que baje y si no, le echamos un poco más y lo ponemos en su nivel. Ya ha pasado un buen rato, vamos a meter la varilla y moja, no llega a la mitad. Le vamos a echar 200 y a ver si... a ver. Justo la mitad, le vamos a echar otros 200 más. Aquí van otros 200 más, total 1 litro 400 y medimos a ver, sin enroscar. Mira, aquí lo deja casi al máximo, es buen nivel. Yo siempre intento dejarlo al máximo porque las motos al fin y al cabo pueden consumir aceite y si consumen aceite prefiero que no te quedes sin aceite, ¿no? ¿Para qué lo vamos a dejar bajo? Entonces enroscamos. Yo normalmente, esto mucha gente me dice, no, hay que enroscarlo para mirar el nivel. Yo en esta moto no lo he mirado en el manual, pero en todas las motos que he visto manuales pone mete y saca, sin enroscar. Y ese es el nivel. Aquí tenemos un dilema y es apagar la luz esta del cuerno. Del cuerno digo porque es una cabronada, que es, cada moto tiene un truco y esta no lo sé. Entonces voy a trapichear hasta ver que dé cómo se hace. Aquí marca 3000, esto si no me confundo es la luz que falta para poner a cero el aceite. Todavía no habrá llegado, creo que se encenderá a los 4000. Pero tenemos que apagarla. Y esto imagino yo que será pulsando los dos. Se encenderá la luz del aceite. Bueno, ya se ha puesto a cero. Porque si le damos al siguiente paso, aquí no se ha encendido, normalmente debería haber hecho algún gesto. Pero este es el del aceite, seguro. Porque el siguiente paso es el total.
Estos son los kilómetros totales, parcial A, parcial B, y estos son los cambios de aceite, y lo hemos puesto a 0, y estas lucecitas se encenderán, no sé si será a los 4 o 5.000 kilómetros. A estas se las hemos cambiado un poco antes. Nada, chavales, espero que os haya gustado. Me pongáis un me gusta, por supuesto, vamos, eso descartado, ¿eh? Y que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado bien.